Bien, vamos a trabajar en el video número 32, política, y volvemos a esta línea paralela de historia del pensamiento. Vamos a seguir con Adam Smith, vamos a profundizar el análisis de este pensador, y nos vamos a dar cuenta que hay cantidades de elementos en su obra y en el análisis de su obra que se relacionan directamente con los temas que desde la perspectiva conceptual estamos viendo. En este video vamos a desarrollar, a seguir la línea de Axel Kicillof, explicando cómo y de qué manera Smith forma o da comienzo, da origen, consolida el sistema clásico de pensamiento de economía política, lo que conocemos como escuela clásica, que implica un determinado abordaje de los temas económicos, definición y abordaje de los temas económicos. ¿Qué le interesa particularmente a este sistema clásico de pensamiento? Le interesan dos cosas. Esto se va a continuar después en David Ricardo y en Marx. El valor de las mercancías, el valor de las cosas y la distribución del ingreso. Si lo conectamos con nuestro modelo de flujo circular, lo que vemos es que la división entre salarios, intereses, renta de beneficio, que este modelo presenta casi automáticamente definida a través de los mecanismos del mercado, acá es objeto de un análisis más particular. Por lo tanto, Smith parte de esta idea que habíamos analizado en los videos anteriores, de una generalización, una ampliación a espacios generales del mercado como mecanismo ordenador de la sociedad. La crítica es que la crítica a Smith, mucha de la crítica a Smith, se basa en el carácter natural que le atribuye a la existencia del mercado, porque lo deposita, lo ubica en la propia naturaleza humana, que lo hemos analizado, y no como resultado de la historia. Entonces, Smith diseña o tiene una visión de la historia que después va a ser muy criticada por otros integrantes de la escuela clásica que, digamos, son diferentes como Marx, pero tienen algunos elementos en común, precisamente por estas cuestiones, porque mientras la escuela marxista va a ver, el pensamiento marxista va a tender a ver al intercambio como un producto de la historia, ya lo vamos a analizar, Smith lo toma como una cuestión natural de la humanidad. Al naturalizar el intercambio, al decir que forma parte de la naturaleza humana, Smith está naturalizando la mercancía. Pero además hay otro fenómeno que tiene que ver con que es de carácter cualitativo. Y es esto que mencionábamos de la generalización de lo mercantil. La generalización de lo mercantil. La mercantilización de la sociedad. Cómo la vida en sociedad comienza a ser a regirse por esta actividad de intercambio de una cosa por otra. Smith habla de algunos fenómenos como por ejemplo el cambio tecnológico, ciertos inventos que realmente estuvieron ubicados en los inicios de
la revolución industrial, como por ejemplo el telar mecánico, que hizo que las tareas manuales se hicieran el motor a vapor, el procedimiento de fundición de hierro, es decir, fueron todas rupturas tecnológicas que obviamente ejercieron su influencia para que la industria se fuera expandiendo, y al expandirse la industria, obviamente se expanden se amplía la diversidad de bienes, comienzan a surgir bienes que antes no se producían, y entonces ahí aparece nuevamente esta actividad de intercambio como un intercambio, como una actividad fundamental de la humanidad. Pero acá hay esta naturalización del origen del intercambio como actividad fundamental y no como resultado de acontecimientos históricos en el sentido de transformaciones estructurales, fue muy criticado por un libro, un capítulo del Capital de Marx, que es el capítulo 24, donde Marx propone un concepto que vamos a comentar acá brevemente, porque es la visión opuesta a lo que está diciendo Smith. Marx presenta uno de sus categorías clave, que es la categoría de acumulación originaria. Acumulación originaria de capital. ¿Qué está queriendo decir con esta expresión? Que hubo un proceso mediante el cual cierta parte de la sociedad, una fracción de la población, esto fue en el transcurso de la Edad Media, y se fue agudizando en la medida que surgieron los tiempos modernos, fueron apropiándose por distintos métodos de una cantidad muy significativa de los bienes disponibles, tanto de los bienes acumulados como de los bienes naturales. Esta acumulación originaria es la que generó la primera división de clases, entre propietarios y no propietarios. Es decir, bueno, hubo un proceso histórico muy complejo en Europa, en Inglaterra, se inició primero en Italia, el siglo XV, siglo XVI, donde hubo un apoderamiento por parte de un sector de la sociedad de una gran cantidad de tierras, metales, riqueza. Entonces, en ese proceso de acumulación originaria generó una segmentación muy, muy importante en la sociedad, entre quienes eran poseedores, a partir de ese proceso se habían transformado en poseedores de tierras, de grandes extensiones de tierra, riqueza concentrada, y quienes habían sido desposeídos, poseedores y desposeídos. Este proceso que describe Marx, lo describe diciendo, no es cierto lo que dice Smith, de que el intercambio se instituyó simplemente o se consolidó simplemente como un proceso progresivo, tipo acumulativo, donde las propiedades fueron ganando en intensidad y los intercambios ganando en intensidad. Hubo una apropiación, un proceso histórico de apropiación. Y este proceso comenzó, su rasgo más notorio fue la expropiación de tierras a campesinos que disponían de parcelas durante la Edad Media, incluso durante el feudalismo, que les permitían su autosubsistencia. Es decir, la disponibilidad o no de tierra estaba vinculada a la posibilidad o no de subsistir. Cuando se inicia este gran proceso de expropiación de estos campesinos, que se realiza a través de distintos métodos. Hay métodos que son más, digamos, van por el lado del derecho, de la legalidad, por eso
me interesaba comentarlos con ustedes, por ejemplo, decretos de los reyes como Enrico VIII, que estuvieron en contra de esto y procuraban restablecer la propiedad de los campesinos. Si hubo una disputa en el orden normativo. Fíjense ustedes cómo el basamento jurídico y la realidad y lo que está pasando en la transformación estructural de la economía van juntos con el proceso. Otro acontecimiento importantísimo que cita Marx fueron los cambios que se dieron en la Iglesia Católica, la Reforma, y esto se manifestó precisamente en la pérdida por parte de gran parte de la población, perdió sus tierras, perdió todo, fue expropiado de una especie de apropiación. Y esa apropiación fue la primera forma en la que se consolidó este concepto básico en todo el pensamiento marxista, que es el concepto de capital, que es un concepto que está directamente vinculado, tiene una raíz histórica, jurídica, porque tiene que ver con la propiedad. Capital, propiedad. Entonces, a diferencia de lo que dice Smith, esta categoría de acumulación originaria de Marx nos muestra otro origen, nos explica un origen mucho más violento, donde la población se quedó dividida entre quienes podían, como dice Marx, muchos podían vivir sin trabajar y muchos no tenían trabajo para vivir, no tenían cómo vivir. Y esta polarización social se sitúa, se instala con la acumulación originaria y es parte del proceso fundacional del capitalismo. La idea de Smith, dejamos este comentario de Marx, volvemos a la idea de Smith sobre la naturalización de la mercancía como objeto simbólico y algo que se compra y que se vende. De ahí deriva que Smith atribuye al hecho natural y a la especialización de cada persona. De ahí deriva una cuestión que es importante que traigamos a la reflexión, porque es un tema básico. Si la mercancía es lo general, quiere decir que de una manera u otra, en la sociedad somos todos mercaderes. La pregunta que surge es, ¿qué compramos y qué vendemos? Digamos, ¿cómo quedamos posicionados para comprar y vender? Si esas son las reglas, digamos. Si nuestra vida social tiene que ver con comprar cosas y vender cosas, mercancías a ofrecer y mercancías a demandar, tenemos que analizar cómo está compuesta nuestra demanda, nuestra oferta, o cómo se compone en general este juego. Y en realidad, lo paradójico de esto es que ese carácter mercantil, el papel el papel de cada uno dentro de este esquema de mercado depende de las propiedades, depende del stock de propiedades con el cual cada uno se presenta como oferente y como demandante del mercado. Es decir, que el mercado es un mecanismo que actúa no mediando entre personas, sino mediando entre cosas. Yo soy propietaria de algo y quiero ser propietaria de otra cosa. Estoy dispuesta a desprenderme de esta propiedad. Por eso insisto en esto, porque ahí tenemos posibilidad de ver cómo lo jurídico y lo económico convergen en fenómenos que no se pueden entender si no es de manera utilizando los dos enfoques. Ahora, ¿qué pasaba con los que no tenían propiedad? Bueno, los que no tenían propiedad se transformaron en asalariados. Ahora, a diferencia, acá hay otro fenómeno que señalar, que es cómo esto se
cómo esto juega con otra ponderación, que es la ponderación de libertad. En la Edad Media, la disponibilidad de tierra, e incluso de tierras comunales, es decir, propiedades de las comunas, de propiedad común, la palabra común es muy importante, vamos a repetir, común, propiedad común. Digamos, para ustedes que van a ser abogados, pensemos en propiedad común sobre las cosas, no en propiedad privada sobre las cosas. Estas tierras de propiedad común les permitían ciertos niveles de subsistencia. Pero es verdad que en contraposición a esto, la Edad Media acompañaba a esto de una cantidad enorme de regulación y de reglamentaciones y de normas que eran medievales, donde algunas tenían que ver con la posibilidad o no de ser un artesano, cómo se podía, si se permitían o no ser un artesano, toda una cantidad de regulaciones. Obviamente, estas regulaciones, al no ser artesano, no ser propietario de ninguna tierra y no estar sujeto a las demandas de la normativa feudal, claro, aparece una noción de libertad. Pero es una noción de libertad del obrero libre, aparece el obrero libre, que tiene la libertad de ir a emplearse, que tiene la libertad de ir a trabajar. Pero eso que aparentemente juega muy a favor de la libertad y que tiene que ver con de última con que, bueno, sigo mis instintos, tengo libertad para hacer ver. La paradoja es que esconde otra realidad una realidad innegable, que es que nos obliga a la dependencia de otros. Es decir, acá Axel Kicillof usa un término extraído de Smith, que habla, y de Marx, que habla del yugo de la dependencia mutua. Entonces, fíjense ustedes, paradójicamente, el pasaje, es una pregunta para pensar, este pasaje histórico que llevó siglos, digamos, empezó el siglo XV, terminó en el XVII-XVIII, este pasaje de ciertas expresiones de propiedad comunal, acompañada de un gran sojuzgamiento por parte, digamos, de la Iglesia y de los señores feudales, esta propiedad comunal se revirtió en términos se cambió por un sistema de propiedad privada sin normas. Entonces, desaparecían las regulaciones medievales, pero aparecía una mayor interdependencia, porque al no tener garantizada la subsistencia, las personas se tenían que transformar en compradores y vendedores. Entonces, propiedad común, propiedad privada, libertad normativa. Estas son las cosas para discutir. Quiero citar un ejemplo de una historieta Asterix que cita Kicillof como un ejemplo de cómo en mucha de la historia mal enseñada del sentido común nos enseñan que en esta agrupación que combatían se habían aislado del Imperio Romano 50 años antes de Cristo, ya había intercambio. Y esto es una falacia de la historia, según demuestran los escritos con varios. Entonces, esto para fundamentar esta idea de que el intercambio venía de muy antiguo, al menos en la forma que conocemos, no es así. Bueno, aparece acá otra cuestión que también nos va a servir el análisis de la obra, de este análisis superficial que estamos haciendo de los conceptos principales de la obra de Smith, nos va a servir para irnos introduciendo en el tema del dinero, que es un tema que vamos a ver posteriormente, y siempre, por eso estas clases, estos videos de historia del pensamiento, porque aclaran, vuelvo a insistir, aclaran muchísimo
todo lo que se ve desde una perspectiva más puramente de la economía. Partamos de la base que el intercambio, bueno, la idea de Smith, más allá de la discusión de que cómo surgió históricamente el intercambio, se fue por la división del trabajo, si era el instinto natural, etc. Lo cierto es que vivimos, digamos, aparece esta figura de la mercancía como un objeto en el cual se deposita, prácticamente se condensa la relación entre las personas. Las personas necesitan comprar cosas y para comprar cosas necesitan vender cosas. Bueno, una posibilidad de concretar este intercambio es a través del trueque, es decir, a través del intercambio directo, de tratar de buscar, si yo no necesito algo que tengo y no tengo algo que necesito, buscar la persona que esté en la posición contraria y trocar, cambiar directamente, el trueque. Bueno, pero el trueque, complicado, requiere, según la teoría, la doble coincidencia de intereses, es decir, yo tengo en mi casa peras, porque tengo una planta de peras o un duraznero en el jardín y me sobran duraznos. Y sin embargo no tengo leche para beber. Entonces, tengo que encontrar una persona que le sobre leche y quiera peras para poder concretar el intercambio. Esto se llama doble coincidencia de intereses, y tengo que encontrar a alguien cuyos intereses coincidan con los míos, recíprocamente. Como esto se complicaba, aparecen algunas mercancías que comienzan a ser valoradas como una especie de reserva para poder intercambiarse cuando aparece algo que se necesita. Es decir, aparece ahí el tema del dinero. El tema del dinero como medio de cambio. ¿Qué sería un medio de cambio? Para evitar toda esta complejidad, toda esta situación compleja del trueque, que se vuelve, vuelvo a decir, difícil, entonces, según Smith, el hombre, cada uno de nosotros va a intentar, siempre explicándolo como una actitud natural, va a intentar acumular, acopiar algo, alguna mercancía que sea lo suficientemente flexible y que sea lo suficientemente valorada por todos, como para después, cuando encontremos lo que necesitamos, poder ir a comprar con eso. Y ahí aparece algo, como decía Smith, algo que nadie pueda rechazar. Entonces, aparece esta primera idea de la génesis del dinero, que bueno, nos vamos a ir aproximando después. Como el dinero como sería, según este enfoque, una mercancía particular, especial, pero tan valiosa, ¿en qué sentido? Después vamos a ver, que nadie puede rechazar. Y obviamente, en función de la época, esto recae en los metales, en el oro y en la plata. De ahí que las primeras formas de dinero se asocien con monedas de oro y plata, porque, bueno, se supone que nadie... si yo logro hacerme de monedas de oro, de monedas de plata, digamos, estoy en posición de después ir a cambiarlas y nadie me va a poder decir, no, no te acepto esto por alimento. Bueno, esta es una explicación que en términos teóricos lo vamos a volver a ver, se llama un abordaje metalista del dinero, por lo de metales. Hay otras interpretaciones y también la teoría sobre el dinero ha avanzado a través de la historia del pensamiento. Nosotros vamos a intentar aproximarnos de manera de que el dinero no es solamente un medio de cambio y que el dinero no surge como un aditamento del intercambio, como una especie de... porque esto lleva a la idea que el dinero tiene un papel neutral, donde en realidad lo único que nos sirve el dinero es para comprar cosas,
y ya vamos a ver que esto no es así. También es interesante ver que la acuñación de moneda estaba a cargo del Estado monárquico. Entonces, ¿quién convertía al oro en moneda de oro? Era el Estado, pero no simplemente por el hecho de hacer la moneda, sino porque imprimía el sello que garantizaba que la cantidad de oro que decía fuera realmente la que tuviera la moneda. Este punto es muy interesante, porque esto nos está dando una primera idea muy antigua de quién garantiza la calidad del dinero. ¿Por qué? Bueno, porque si las monedas las acuñaban los privados, podía ser que alguien se avivara y dijera, bueno, esta moneda tiene un gramo de oro, y en realidad no tenía uno, tenía medio. Entonces, el acuñamiento, acuñar, significaba que se ponía el sello de que la moneda contenía la cantidad de metal que decía. Este fenómeno de lo que pasó después, y viene bien, lo anoté para participárselos a ustedes, viene acompañado de un fenómeno histórico que fue lo que se denominó el desvasamiento de la moneda, que es precisamente un truco que hacían los príncipes que emitían, que era ponerle menos metal a las monedas del metal que decía. Una libra de plata no contenía una libra de plata, contenía menos. Y por otro lado, bueno, esto es interesante porque nos comienza a meter en el tema del dinero que va a venir más adelante. Pero respecto del dinero, acá aparece algo que es lo más importante que tenemos que decir, y que es que esta asociación del dinero directa, pegar al dinero, al intercambio, da la idea de que el equivalente en dinero de las mercancías, aquella cantidad de dinero que conseguimos o que necesitamos para intercambiar una determinada mercancía, es el valor de esta mercancía. Y este es el punto que la economía política clásica con Smith va a trabajar, va a analizar, y es a partir de ahí donde la economía política comienza a diferenciar precio de valor. Y ahí la economía clásica empieza a meterse, a analizar, a profundizar el tema del valor, que es una pregunta muy profunda. Es una pregunta muy profunda, es decir, ¿cuánto valen los objetos, las cosas que tenemos a nuestro alrededor? Porque obviamente, una respuesta puede ir por este lado de decir, bueno, el valor es el precio y ¿por qué? Y bueno, porque en realidad una mercancía, a nosotros todo es mercancía, entonces todo lo que tenemos es para vender y todo lo que conseguimos es para comprar. ¿Ah? Hay otro avance muy grande que hace Smith, que va a marcar una diferencia también fundamental y que la vamos a seguir comentando, que es que hay otra forma de asociar, hay una forma de encontrar un valor a la mercancía más allá de su equivalente, un valor a las cosas más allá de su equivalente en dinero. Dejemos de lado el dinero por un momento. Y aparece como explicación la utilidad. Fíjense ustedes, habíamos dicho que Smith y la economía política estaban preocupados, su objeto de estudio era ver cómo la especie humana, a través de su organización y del trabajo, se garantizaba aquellas
cosas útiles para la vida, necesarias para la vida. Entonces, ahí aparece de nuevo algo de la cual ya hemos estado hablando, que es este tema de la utilidad y lo necesario, si las cosas son útiles o son necesarias. Aparece esta cuestión de la utilidad, que era una explicación que al final en la época de Smith era la explicación corriente. Decía, bueno, en realidad el mercado funciona bien. ¿Por qué? Y porque cada individuo tiene una especie de ponderación distinta de la utilidad de las cosas. Las cosas que son útiles para mí no son útiles en el mismo grado para otro. Y nunca dos personas tenemos una misma escala de utilidad individual. Esto precisamente, esta distinta ponderación individual es lo que posibilita el intercambio y es lo que posibilita que el mercado establezca precios para el intercambio de las cosas. Si todos los individuos negocian en el mercado con estos proyectos de utilidad, con estas concepciones de utilidad en la cabeza, lo que va a suceder es que el mercado va a hacer una tarea, va a hacer un trabajo de coordinación social donde se va a ir puliendo estas diferencias y se va a establecer una especie de utilidad promedio para las cosas que se va a ver reflejada en el precio. Bueno, esto que se pensaba en la época de Smith es uno de los, y que Smith niega y dice, no, esto no es cierto, esto es sentido común, esto es lo que nos parece y lo que vemos, pero no es lo que es, no es lo que existe si investigamos, es uno de los puntos más importantes que Smith aporta a la teoría, al nacimiento de la economía. Y lo hace a través de un ejemplo que es la paradoja del agua y los diamantes. Smith dice, bueno, si el precio de las cosas tiene que ver con su utilidad, ¿cómo explicar que algo muy valioso como los diamantes aparentemente no es útil? ¿Y cómo explicar que algo sumamente útil como el agua no tiene precio? Entonces, agua y diamantes. Recordemos este ejemplo. Es un ejemplo que si lo pensamos, si viene en el siglo XVIII, es un ejemplo que Smith utiliza y tiene mucho valor, porque dice, entonces quiere decir que el precio de las cosas no está directamente vinculado al valor de las cosas, que existe otra cosa además del precio. Y eso es el valor. Por supuesto que es una pregunta, porque existe el valor, después hay que empezar a investigar qué es el valor. Pero demistifica Smith esta identificación de valor con precio. Y es muy importante, porque pensemos, yo les propongo que ustedes piensen en distintos bienes y miren utilidad y precio. Una obra de arte que vale millones de dólares, se subasta por millones de dólares. Precio elevadísimo. Utilidad, hay que pensar. Un automóvil, super sport, una 4x4, sí, puede tener, bueno, ponderemos su precio con su utilidad. Entonces, es una regla muy vieja, pero sirve aún para pensar la economía hoy, más allá de lo que... Yo insisto, el tema es mirar las cosas más allá de su apariencia. Y entonces, Smith cierra con algo muy importante, que es, mire, una cosa es el valor de cambio que tienen las mercancías, es decir, en qué medida valen, qué poder adquisitivo tienen, es decir, qué capacidad de ser intercambiadas por otra, y otra cosa es el valor de uso, o valor en uso, o utilidad, como comenzó a hablarse en tiempos más, a nombrarse en tiempos más modernos. Una parte de la economía, hay una gran parte de la economía, vamos a seguir hablando de esto, se dedica solamente a los valores de cambio. O sea, le interesa o estudia, profundiza los valores de cambio. La economía política
a partir de esta ruptura que genera Smith, comienza a trabajar sobre la dinámica del valor. Y la pregunta que queda ahí, o lo que queda es, lo que queda pendiente en este análisis es, bueno, pero ni el agua, ni los diamantes, cabe preguntarse, los diamantes y el agua, ¿son productos? Es decir, más allá, dejemos por un lado, por un momento de lado su utilidad. Pensemos en términos técnicos, digamos, ¿son bienes? Bienes en el sentido de que son cosas útiles para la vida, satisfacen necesidades, está bien. Eso no lo discutamos. Pero, ¿se producen o están en la naturaleza? Axel Kicillof dice que el ejemplo de Smith, al poner cosas que están en la naturaleza y no incluir productos, es decir, cosas que son resultado de un proceso de producción, deja la discusión en una situación medio confusa. Y yo quisiera cerrar este video nuevamente mostrando que esta discusión nos lleva a capítulo 1 de Guerrero, diferencia entre bien y producto. Fíjense ustedes qué importante es pensar en la raíz y el significado de esta diferenciación que Guerrero señala entre bien y producto.